Buen día para todos. El día de hoy, en nuestra nueva sesión del curso Electricidad y Magnetismo, haremos ejercicios y problemas acerca del potencial eléctrico. Vamos a ver qué relación hay entre el potencial eléctrico y el campo y pues las formas de calcularlo. La sección 23.2 del libro Csikszentmihalyi establece una serie de ejercicios muy interesantes. Vamos a comenzar con este primero que es más conceptual que analítico. El ejercicio dice, un campo eléctrico uniforme está dirigido hacia el este. El punto B está a 2 metros del oeste del punto A. El punto C está a 2 metros. Aquí no indica la dirección, sin embargo yo lo coloqué acá, hacia el oeste, perdón, hacia el este del punto A, y el punto D se localiza a 2 metros al sur de A. En cada punto B, C y D, el potencial es mayor, menor o igual al del punto A. Exponga el razonamiento que sustenta sus respuestas. Bueno, vamos a determinar si eh, teniendo un campo eléctrico de esta manera, yo puedo medir el potencial acá, en el punto A, y respecto a esa medida, si yo midiera en este punto B o en este punto C o en este punto D, será mayor, menor o igual. Y vamos a sustentar las respuestas. Vamos a analizar primero la dirección del campo eléctrico. Entonces es un campo eléctrico que va dirigido hacia el este, es un campo uniforme. Y vamos a recordar que si una carga puntual, una carga de prueba, se dejara libre en este campo eléctrico, la dirección que toma esta o tiende a tomar es seguir la dirección del campo eléctrico. Caso contrario, pasaría si la carga fuera una carga negativa. Si la carga negativa se dejara libre, tendería a ir en contra del campo eléctrico. Teniendo esto en mente y claro, cuando uno mide el potencial, entonces se entiende que el potencial, entre más, como lo vamos a medir en un punto, vamos a suponer que, que es pues unas cargas puntuales. Entonces, si se deja libre la carga, ella buscará su potencial mínimo en el infinito en la dirección que avanza el campo eléctrico. Entonces, eso quiere decir que a cualquier valor de potencial, a medida que se siga, entre más siga el camino del campo eléctrico, pues menor será el potencial porque tenderá a cero. Teniendo esto claro, en el punto B, el potencial será mayor que en el potencial A. Porque entre más siga el camino del campo eléctrico, pues menor será el potencial, porque tenderá a cero. Y ahora tenemos en el punto C, pues ahora, como C ha seguido más el camino del campo eléctrico que A, entonces el potencial en C va a ser menor. Pero ¿qué tenemos acá? Esto es a lo que le llamamos las superficies equipotenciales, y es que como A y D han recorrido lo mismo y el potencial no es vectorial, entonces en el campo eléctrico esta es una superficie equipotencial, acá toda esta línea. Entonces A y D deben estar al mismo potencial. Y de esa manera estamos listos para comenzar los ejercicios del potencial eléctrico. El siguiente ejercicio dice, se colocan cargas puntuales idénticas más Q más 5 microcoulomb en las esquinas opuestas de un cuadrado. La longitud de cada lado del cuadrado es de 0,200 metros. Una carga puntual Q negativa se sitúa en una de las esquinas vacías. ¿Cuánto trabajo sobre Q sub 0 realiza la fuerza eléctrica cuando Q sub 0 eh, se mueve a la otra esquina vacía? La situación se puede plantear de la siguiente manera, y es que la, la- las esquinas del cuadrado pueden elegirse estas o pues las otras esquinas. Sea cual sea el caso, al colocar una carga se puede analizar fácilmente el trabajo por la definición.
Recordemos que el trabajo es la energía potencial eléctrica, la disminución de la energía potencial eléctrica, y por ello podemos escribir trabajo como carga por diferencia de potencial. ¿A qué le llamamos diferencia de potencial? Así como viene de la definición de la energía potencial, pues el potencial está dado por potencial en A, inicio, menos potencial en B. Esa es la definición. Quiere decir que si calculo el potencial en A menos el potencial en B y lo multiplico por la carga, obtengo el trabajo que necesito para llevarla del punto A al punto B. Vamos a establecer el punto A, esta esquina, que pues también puede ser la otra esquina, pues no importa. Vamos a decir que es esta esquina. Entonces, la definición de potencial es la siguiente. Entonces, el potencial en A es el debido a la interacción, perdón, al punto donde quiero medir respecto a las cargas, ¿no? Entonces, em, vamos a tener de esta manera la carga es igual a 1/4pi, que lo voy a llamar K, ¿bien? Sobre la distancia. Entonces, la carga, perdón, K por la carga por la distancia, eso es lo que se define como eh, el potencial. Como el potencial y falta aquí pues por la carga. Entonces vamos a colocar esto como carga de prueba, que va a ser nuestra carguita de menos 2 microcoulomb. Esta por ahora no le vamos a poner el signo. Y esta carga va a ser estas dos cargas que están situadas en las esquinas, que van a ser las cargas puntuales de 5 microcoulomb. A eso vamos a referirnos con Q. Ahora, entonces, a esta distancia para la carga 1, menos, entonces si notan, también tengo la misma expresión, Q sobre R, entonces reemplazando. Si reemplazara esto por el valor de la carga, K por el valor de la constante de 9 por 10 a la 9 para efectos prácticos del cálculo, y la carga, el valor de la carga que nos dan, sobre la distancia, vamos a entender que la distancia de la carga Q hasta la carga de prueba es la misma distancia de la otra carga al punto de prueba. Por lo tanto, por la definición, esto hace que el trabajo sea cero voltios. ¿Por qué el trabajo es cero? Claro, como ella se va a mover así, de aquí hasta acá, el trabajo es independiente eh, del camino que tome, es decir, es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, para moverse desde acá hasta acá, es como si ella se moviera en una superficie equipotencial. Y para moverse en una superficie equipotencial, pues no se necesita trabajo para moverse a través de ella. ¿Cómo sé eso? Pues porque en todos esos puntos la distancia de las dos cargas va a ser la misma. Entonces, esa interacción va a hacer que esto sea una superficie equipotencial y por lo tanto el trabajo siempre sea cero para llevar una carga a la otra esquina, en este caso, o de esa esquina a la otra. Bien, como conclusión, el trabajo neto es cero, es decir, no se realiza trabajo para llevar la carga a la otra esquina. Tenemos el siguiente problema. Este problema pues ya es conocido porque se va a usar la conservación de la energía. Dice, una partícula pequeña tiene carga de menos 5 microcoulomb y masa de 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Se desplaza desde el punto A, donde el potencial eléctrico es B sub A, o sea, el potencial del punto A, más 200 voltios, al punto B, donde el potencial eléctrico es más 800 voltios. La fuerza eléctrica es la única que actúa sobre la partícula, la cual tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo en el punto A. ¿Cuál es la rapidez en el punto B? ¿Se mueve más rápido o más lento que en B que en A? Explique su respuesta. Vamos a ver si se mueve más rápido o más lento y por qué. ¿Por qué pasaría eso? Conservación de la energía. La energía antes debe ser igual a la después.
Como no van a actuar más fuerzas sino la fuerza eléctrica, pues entonces vamos a eh, decir que no, la fuerza gravitacional es despreciable y vamos a calcular la energía cinética al inicio, es un medio de la masa por la rapidez que tenga al inicio. En este caso nos indican que se está moviendo a 5 metros por segundo. Con todas las unidades en el sistema internacional, las unidades nos darán en joules. El cálculo correcto nos da un valor positivo de 0,0025 joules. O es lo mismo 2,5 por 10 a la menos 3 joules. Listo. Ahora la energía potencial, como lo habíamos definido, podemos definir la energía como la carga por el potencial. Entonces, recordando que la carga son menos 5 microcoulomb, la energía y el potencial no son vectores, hay que tener en cuenta el signo. Y el potencial en el punto A es de 200 joules. Entonces, este valor nos da negativo, es una energía potencial negativa. Y tenemos un valor aproximado de 1 por 10 a la menos 3, que es 0,0010. Lo voy a poner así para que se vea como más claro. La energía cinética, pues no, como no tenemos la rapidez al final, entonces la voy a expresar en este caso como energía cinética, o sea, no voy a reemplazar todavía por este valor. Y la energía potencial al final, pues tiene que ver con el potencial al final. Hacemos el cálculo y tenemos menos una energía potencial también negativa, menos 0,0040 joules. Vamos a ver si es correcto, sí. Bien, voy a analizar primero qué le pasa a la energía potencial. La energía potencial ha eh, disminuido de menos 0,10 a menos 0,14 y esta disminución debe verse reflejada en un aumento de la rapidez. ¿Por qué? Porque si disminuye o aumenta una energía, debe aumentar la otra. Es decir, como la energía potencial disminuyó de 0,10 a menos 0,40, la energía cinética debe aumentar y ese aumento se ve reflejado en un aumento de su rapidez al final. Colocando los valores en la energía, en la conservación de la energía, donde la energía antes es igual a la energía después o al final, el cálculo correcto de esto da un valor de acá reemplazamos, les voy a colocar este entre paréntesis y tenemos un valor de 0,0055 joules. Y tal como lo habíamos dicho, pues al haber una disminución de la energía potencial, debe haber un aumento de la energía cinética y la evidenciamos acá, de 0,0025 a 0,0055. Vamos a calcular. Como ya tengo la energía y recordando que la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, despejamos y obtenemos un valor de 7,42 metros por segundo. Antes la rapidez era de 5 y por el análisis de energía que acabamos de hacer, pues confirmamos que sí hubo un aumento en la rapidez. Bien, el siguiente punto dice, una partícula con carga de 4,20 positivo nanocoulomb está en un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la izquierda. Se libera desde el reposo y se mueve hacia la izquierda. Después de que se ha desplazado 6 centímetros, su energía cinética es de 1,50 por 10 a la menos 6 joules. ¿Por qué sabemos que cuando se libera desde el reposo se va a mover a la izquierda? Porque es una particularidad de las cargas positivas y es que ellas siguen la dirección del campo eléctrico. A. ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? B. ¿Cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final?
¿Y cuál es la magnitud del campo eléctrico? Vamos a recordar la definición del trabajo. El trabajo es delta de K igual a menos delta de U, es decir, el aumento de una energía es la disminución de la otra. Y como nos dan la energía cinética, entonces vamos a recordar que delta de K es un K final, K en el punto B, lo voy a colocar así, K final, menos K inicial, o en este caso K en el punto A. Como se es liberada desde el reposo, sabemos cuánto va a valer la energía cinética al inicio. Recordando la definición de la energía cinética, donde U es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces es cero, porque el reposo su rapidez o su velocidad al inicio es cero, y solo queda la energía cinética en B, y eso es igual al trabajo. Entonces el trabajo para ir desde A hasta B. Entonces simplemente colocamos que es de más 1.50 por 10 a menos 6 joules. Bien, así es el trabajo realizado, el trabajo que realizó la fuerza eléctrica. B. ¿Cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final? Entonces, sabemos que la energía potencial se define como el trabajo, que en este caso es la energía cinética, que también puede ser la energía potencial, el trabajo sobre la carga. Entonces tenemos el trabajo que lo acabamos de calcular y la carga que nos dice que es 4,20 positivo nanocoulomb. Entonces nano es por 10 a la menos 9 y haciendo el cálculo nos da 357,14 voltios. Sin embargo, nosotros estamos usando solo tres cifras significativas, entonces usaríamos un valor de 357 voltios. Ese es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final. Ahora tenemos eh, cuál es la magnitud del campo eléctrico. En clases anteriores les había mostrado que la relación entre el potencial y el campo eléctrico es que el campo por la distancia establece el valor del potencial eléctrico. Entonces el campo es igual al potencial sobre la distancia y como ha recorrido 6 centímetros, metros, tenemos este valor. Es al hacer la operación, a mí me da un valor de aproximadamente 5.952 aproximado voltios. Recuerden que como estamos usando tres cifras significativas, pues, el valor más cercano a este sería así. 5.950 voltios sobre metro. Y acabamos de recordar que las unidades del campo eléctrico, pues ahora son voltios sobre metro y es una unidad de medida que se entiende mucho mejor que la que estábamos usando hasta algunas clases, que es Newton sobre Coulomb. Y ahí la importancia de la definición del voltaje y es que calcularlo es mucho más fácil. Bueno, vamos a pasar ahora con lo que acabo de decir a un ejemplo para que quede más claro cuál es la relación que hay entre la fuerza eléctrica y el potencial eléctrico, para que quede más claro y poder realizar más ejercicios. Este ejemplo dice, en el interior de un acelerador lineal, un protón que tiene la carga del electrón pero positiva, de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, se desplaza en línea recta de un punto a otro punto B, una distancia total de 0,50 metros. A lo largo de esta línea, el campo eléctrico es uniforme con magnitud E igual a 1,5 por 10 a la 7 voltios sobre metro. Miren, la importancia de haber hecho el ejercicio anterior para que entiendan que las unidades del campo eléctrico ahora se pueden expresar en voltios sobre metro. Es lo mismo que Newton sobre Coulomb. En la dirección de A a B. Recordemos que el campo eléctrico sí es vectorial, por lo tanto debe tener magnitud y dirección. Determine la fuerza sobre el protón.
el trabajo realizado sobre este por el campo y la diferencia de potencial, es decir, P sub A menos B sub B. Bueno, vamos a comenzar con la definición de fuerza. La definición de fuerza eléctrica, que es carga por el campo eléctrico. Tenemos nuestra carga, que es positiva, y una magnitud del campo eléctrico, y pues es útil usar más bien las unidades de Newton sobre Coulomb para que nos dé en newtons. Este cálculo nos da un valor de 2,4 por 10 elevado a la menos 26 newtons. Una fuerza bastante pequeña, pero no se debe despreciar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, la fuerza es constante y está en la misma dirección que el campo eléctrico, de manera que el trabajo efectuado sobre el protón, esto es. Entonces, esta fuerza, como es una carga positiva, pues va en la misma dirección del campo eléctrico. Recordemos, si fuera negativa, iría una fuerza en contra del campo eléctrico. Y entonces de esta manera podemos calcular el trabajo realizado por este campo como fuerza por distancia, que es la definición formal del trabajo. Como sabemos la fuerza y sabemos la distancia que va a recorrer, que son 0,50 metros, esperen que, ¿será que me quedó mal algún cálculo? Esperen, qué pena reviso acá. 5 por 10 a las 7. Ah, sí. Qué pena que acá en mi cálculo puse a la menos 7 y entonces esto es a la menos 12. ¿Listo? Qué pena acá. Y con ello multiplicamos por la distancia, la fuerza por la distancia nos da el trabajo y recordemos que el trabajo es energía y nos da 1,2 por 10 a la menos 12 joules. Bien. Ahora dice la diferencia de potencial. Bien, ¿qué quiero hacer ahora? Hay este concepto es tan importante, el de potencial eléctrico, que incluso existen unas unidades en honor a los trabajos que se realizaron en partículas. Uno de los autores más conocidos es Albert Einstein, quien usa los electronvoltios para como medida de energía. ¿Bien? Entonces, no confundir electronvoltios con voltaje, no miden lo mismo. Esta es la forma de conversión. Entonces, un electronvoltio significa eh, eh, la energía que trae un electrón. Entonces, es 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, haciendo la conversión, 1,2 por 10 a la menos 12 joules son 7,5 millones de electronvoltios, 7,5 megaelectronvoltios. ¿Por qué estas unidades? Resulta que estas unidades en newtons pareciera ser no considerable, pero resulta que es una energía que sí debe ser considerada. Es una energía considerada y por eso las unidades de los electronvoltios son tan útiles para estos casos. Diferencia de potencial. Vamos a ver que la diferencia de potencial tiene dos definiciones, que es el trabajo sobre la carga o, como vimos en ejercicios anteriores, el campo por la distancia. Y esa es la conclusión de este ejercicio. La conclusión es que la relación entre el voltaje y el campo se establece de la siguiente manera, porque haciendo los cálculos de cualquiera de las dos maneras, yo puedo llegar al mismo resultado. Por favor, para terminar este ejercicio, queda por su cuenta comprobar que el trabajo sobre la carga da exactamente igual que el campo por la distancia. Y esa es la relación estrecha que hay entre el campo y el potencial. Para nuestro siguiente ejercicio, el 23,18, me va a permitir leer nuevamente, dice dos cargas puntuales estacionarias
de más 3 nanocoulomb y 2 nanocoulomb están separadas por una distancia de 5 centímetros. Se libera un electrón desde el reposo en un punto a la mitad de camino entre las dos cargas y se mueve a lo largo de la línea que las conecta. ¿Cuál es la rapidez del electrón cuando está a 10 centímetros de la carga de 3 más 3 nanocoulomb? Vamos a entender la situación con este dibujo. Este dibujo no hace parte, no viene con el problema, sino hay que deducirlo. Dice, hay dos cargas puntuales que están estacionarias. Yo las dibujé pues grandes, pues para simular que están estacionarias, pero pues el tamaño no tiene nada que ver. Están separadas por una distancia de 50 centímetros, que yo lo llamé aquí R. La distancia entre las dos cargas grandes es de 50 centímetros. Se libera un electrón desde el reposo en un punto a la mitad, es decir, a 25 centímetros de una carga y a 25 centímetros de la otra. Y vamos a analizar qué fuerza sienten. Entonces, como un electrón tiene carga negativa, va a interactuar con una fuerza de atracción con cada una de ellas. Entonces, el electrón se ve jalado hacia la izquierda y jalado hacia la derecha, pero jalado más hacia la izquierda, que la fuerza eléctrica aquí es mayor debido a que la carga eléctrica de esta es mayor. Por eso nos pregunta que cuál es la rapidez del electrón cuando está a 10 centímetros de la carga, porque el electrón se va a ir acercando hacia ella y alejándose de la otra. Entonces, nuevamente para este ejercicio usamos la conservación de la energía. La energía antes es la misma energía después. El ejercicio nos dice que liberamos un electrón desde el reposo. Por lo tanto, entendemos que la energía cinética inicial es cero, pero no lo es la energía potencial. La energía potencial, recordemos que es carga por el potencial, entonces potencial en A. En este caso la carga, pues es la del electrón, entonces voy a reemplazar carga del electrón por el potencial, recordando que la definición de potencial es K por Q. En este caso voy a llamar Q1 a la de la izquierda, Q1 sobre la distancia que lo separe. Entonces lo voy a llamar R sub A. Entonces la distancia de 1, lo voy a llamar 1A, la distancia de la carga 1 hasta el punto A, que es donde está el electrón inicialmente. Pero el potencial también se ve, eh, también hay que tener en cuenta el de la otra carga. Entonces, esto tengo que sumarlo con el de la carga 2. Entonces, esto es debido a la carga 2. Y vamos a reemplazar los valores. Entonces, la carga del electrón es negativa y yo voy a factorizar el K. Entonces quedaría E por K. Entonces la carga del electrón es negativa menos 1.60. Voy a colocar 6 para que no sea tan largo. Por 10 a la menos 19 coulomb. Voy a poner las unidades, que no sea tan largo. Por K, que por facilidad nosotros elegimos 9 por 10 a la 9. Para que buena aproximación. Y por Q1 sobre R1. Entonces Q1 es de 3 nanocoulomb. Entonces 3 nano significa por 10 a la menos 9. Y dividió la distancia que al inicio es de 0,25 metros, o sea, 25 centímetros. Más la otra carga, que es de 2 nanocoulomb y se encuentra a la misma distancia del electrón, a 0,25. Aquí cambiamos el 2. Bien, ahorita, bueno, haciendo correctamente las operaciones, a mí me da un valor aproximado de menos 2.88 por 10 a la menos 17 joules. Recordar que es la medida, la unidad de la medida de la energía potencial en este caso. Y entonces ya sabemos la energía inicial. Ahora la energía al final entonces es un medio de la masa del electrón
Entonces recordar que la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la rapidez que logra, como se ve afectado por una fuerza, empieza a cambiar su velocidad a una velocidad que pues queremos hallar y por lo tanto es la incógnita. Y nos faltaría la energía potencial en el punto B. Entonces en el punto B pues es esto mismo, pero le vamos a hacer los cambios. Entonces es la carga por el potencial en el punto B, que significa E por K por Q1, pero ahora en el punto B, en el punto B. ¿Qué va a cambiar acá? La carga 1, acá la pregunta dice, ¿cuál es la rapidez del electrón cuando está a 10 centímetros? Entonces, la distancia entre el electrón y la carga 1 son 10 centímetros. Entonces, mientras se acercó a esta, se alejó de la otra. Entonces es 0,4, 0,40. Operando correctamente la energía potencial, yo tuve un valor de 5,04 por 10 a la menos 17, a la menos 17 joules. Y con esta información, pues usando la conservación de la energía, reemplazamos. Entonces reemplazamos los valores y quedó una ecuación con una incógnita, que es la rapidez. Al despejar con un poco de álgebra la rapidez, obtenemos un valor de 6,89 por 10 a la 6 metros por segundo. Bueno, análisis de la energía. La energía potencial era de menos 2,88 y luego de menos 5,04. Significa que la energía potencial disminuyó. Por lo tanto, la energía cinética debe aumentar, claro, de 0 a, pues, a este valor, y el incremento se ve evidenciado en el incremento de la rapidez. Ahora el siguiente ejercicio dice, una carga puntual tiene una carga de 2,50 por 10 a la menos 11 coulomb. ¿A qué distancia de la carga puntual el potencial eléctrico es de 90 voltios, 30 voltios? Considere el potencial igual a cero a una distancia infinita de la carga. ¿Qué significa esto? Que si yo considero el potencial a una distancia infinita, significa que voy a usar esta relación, porque el potencial va a tender a cero entre R tienda más al infinito. De aquí, como nos están pidiendo la distancia, ¿qué distancia? Es R, despejando R, correctamente tenemos esta equivalencia. Y así de fácil se calcula. K es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9. La carga nos la están dando acá, que es 2,50 por 10 a la menos 11 coulomb. Y la distancia, perdón, y el potencial es de 90 voltios. Esto, operado correctamente, da 2,5 por 10 a la menos 3 a la menos 3 metros. Recordando que 10 a la menos 3 se puede reemplazar por un prefijo en física usado milímetros. Entonces, 2,5 milímetros tienes que estar, si quieres medir para esta carga, un potencial de 90 voltios. Y ahora me preguntan a qué distancia debo estar para que me dé 30 voltios. Entonces, si yo analizo esto, pues si estoy a 2,5 y quiero que el potencial ahora sea menor, pues yo tengo que esperar alejarme. Es decir, que el resultado, lo que vamos a esperar es que sea mayor a 2,5 milímetros. Y lo realizamos nuevamente. Entonces, despejando, obtenemos que para que el potencial crezca, perdón, disminuya 3 veces, yo tengo que alejarme 3 veces. Entonces es una relación entre la distancia y el potencial eh, inversamente proporcional y lineal. Ahora nos vamos a concentrar en el cálculo del potencial eléctrico pensando en cuál es la relación que tiene el potencial con el campo. Ese es el objetivo de todos estos ejercicios. Una carga
eléctrica total de 3,50 nanocoulomb está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de una esfera de metal con radio de 24 centímetros. Si el potencial es igual a cero en un punto en el infinito, encuentra el valor del potencial en las siguientes distancias, a las siguientes distancias desde el centro de la esfera. Entonces nos vamos a imaginar una esfera cargada eléctricamente y que tiene radio de 24 centímetros. Midiendo desde el inicio hasta 48 centímetros, desde el centro de la esfera, nos vamos a encontrar que estamos afuera de la esfera. Entonces, ¿cómo es el potencial afuera de una esfera? Es K por Q sobre R, porque sigue la regla en donde el potencial tiende a cero a medida que la distancia tiende al infinito. Haciendo correctamente este cálculo, tenemos un valor de 65,6 voltios, se podría aproximar a 66 voltios. Y ahora vamos a mirar qué pasa cuando medimos desde el centro a 24 centímetros. Estamos exactamente en la superficie de la esfera. Aquí todavía nos sirve esta relación. ¿Bien? Entonces, medimos en este valor y encontramos un valor de 131,3, coherente con lo que se esperaba porque el potencial y la distancia son inversamente proporcionales. Como me acerqué a la mitad, el, el potencial creció al doble. Ahora nos preguntan a 12 centímetros desde el centro. Entonces lo que yo veo es que me encuentro dentro de la esfera. Y entonces dentro de la esfera sucede algo curioso. Y es lo siguiente. Para, eh, pues para que haya mayor claridad, se recomienda revisar el ejemplo 23,8 del libro de Szymanski. El potencial a 12 centímetros es 131,3 voltios. ¿Por qué? Resulta que en ocasiones anteriores se había mencionado que el campo eléctrico dentro de una esfera conductora, recordar que en las esferas conductoras o en los materiales conductores, la carga se distribuye uniformemente en la superficie. Por lo tanto, si uno quiere medir el campo eléctrico dentro, es cero. Y en la superficie se obtiene el valor mayor del campo eléctrico y disminuye entre más lejos se mida. Pasa lo mismo con el potencial en la superficie y afuera. Es decir, en la superficie se encuentra el máximo potencial y a medida que uno se aleje en la medida donde quiere medir, pues el potencial va tendiendo a cero, va disminuyendo. Pero el campo eléctrico aquí es cero y el potencial se mantiene dentro de un conductor. Entonces, si yo estoy dentro del conductor, no importa el punto, simplemente tengo que medir el potencial en la superficie y el potencial es igual en todos los puntos dentro. Por eso, a los 12 centímetros estoy dentro de la esfera, entonces me va a dar el mismo valor que en la superficie, el mismo potencial. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio, lo voy a leer. Dice, un anillo delgado con carga uniforme tiene un radio de 15 centímetros y carga total de 24 nanocoulomb. Se coloca un electrón sobre el eje del anillo a una distancia de 30 centímetros de su centro y queda restringido a permanecer sobre ese eje. Después se libera el electrón desde el reposo. Describe el movimiento posterior del electrón. Determine la rapidez del electrón cuando alcanza el centro del anillo. Nuevamente, vamos a usar la conservación de la energía, pero entendiendo primero la geometría del ejercicio. La geometría dice así. Tenemos un anillo, tenemos un electrón, dice un anillo delgado con una carga uniforme y tiene un radio, y se coloca un electrón sobre el eje del anillo, acá en el punto P. Entonces, un electrón se supone con carga negativa o tiene carga negativa y esta carga pues es positiva, va a haber una fuerza de atracción, es decir, si un electrón es liberado desde el reposo, pues él va a ir acercándose. Y la pregunta es, cuando esté en el centro, ¿qué velocidad tendrá? Por la simetría del anillo, yo puedo calcular la distancia siempre a cualquier punto de Q de la carga.
Entonces, sabiendo que la distancia de aquí hasta el centro en el eje es X y un radio fijo del anillo llamado A o R, como lo quieran llamar, identificamos que para todos los puntos es la misma distancia, que es raíz de x al cuadrado más a al cuadrado por Pitágoras, porque estos dos planos se encuentran perpendiculares. Como acabo de mencionar que el electrón va a partir del reposo, pues su energía cinética inicial es cero. Y nuevamente recurrimos a la definición de energía potencial, que es la carga por el potencial, y vamos a, pues a hacerlo. Dice, el potencial entonces es debido a K por Q sobre R. Entonces voy a reemplazar la carga del electrón, que es 1.60, voy a poner 1.6 para que no se me vuelva tan largo, por 10 a la menos 19 coulomb, y negativo. La carga es negativa. Entonces por el potencial, que es por K, que nosotros usamos 9 por 10 a la 9, eh, por la carga uniforme del anillo, que para recordar es 24 nanocoulomb, o sea, 24 por 10 a la menos 9 coulomb sobre, voy a dejar que sobre sea solo esto, sobre la distancia. Entonces, ¿qué distancia se encuentra el electrón a cualquier de Q del anillo? Pues la raíz de x al cuadrado más el radio al cuadrado. Y voy a reemplazar, entonces voy a leer el ejercicio. Dice, se coloca un electrón sobre el eje del anillo a una distancia de 30 centímetros. Entonces X es 30 centímetros, o sea, 0,30. Y el anillo tiene un radio de 15 centímetros, entonces 0,15. Bien, ahorita hacemos los cálculos. La energía cinética al final, porque ya sabemos la energía cinética cuánto equivale, y la energía cinética al final es un medio de la masa, recordando que la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 9, y la rapidez pues es lo que queremos hallar. Voy a reemplazar simplemente acá, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la rapidez pues queda como incógnita. Aquí, pues vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a mirar qué pasa en el potencial en el punto B. Entonces, cuando el electrón se va acercando, X se va disminuyendo y se vuelve cero cuando llega al centro del anillo. Entonces, esto es cero y queda solo el valor del anillo, y la raíz de 0,15 al cuadrado es simplemente 0,15. Reemplazamos en nuestra ecuación de nuestra conservación de la energía, energía antes igual a energía después, y con un poco de cálculo obtenemos que al despejar la rapidez tenemos 1,67 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Entonces se recomienda hacer los cálculos y verificar que sí da este valor. A modo de conclusión, esta rapidez es una rapidez impresionante, una rapidez bastante significativa, y este es el principio de los aceleradores de partículas. Entonces, con cargas, bueno, después vamos a ver que también ayudados por campos magnéticos, miren que al soltar este electrón en solo este anillo, adquiere una rapidez realmente impresionante. Con este ejercicio vamos a terminar. Dice, en cierta región del espacio el potencial eléctrico es V, que depende de X, Y, Z. Recordar que el potencial es un escalar. Entonces, igual a AXY menos BX al cuadrado más CY, donde A, B y C son constantes positivas. Calcule las componentes X, Y y Z del campo eléctrico y en qué puntos del campo eléctrico es igual a cero. Bien,
Si yo quiero calcular el campo eléctrico teniendo la función de potencial, recordando que el potencial depende de los puntos del espacio donde se midan, entonces yo tengo que derivar parcialmente. Entonces, si yo derivo el potencial respecto a X, voy a hallar la componente del campo eléctrico en esa dirección, en la dirección X. Entonces vamos a derivar este potencial respecto a X. Recordar que la derivada parcial significa que parcialmente las otras variables, en este caso Y y Z, son constantes. Entonces, aquí hay Y son constantes y se deriva X y la derivada de X es 1. Menos B es una constante y la derivada de X al cuadrado es 2X. Y aquí queda organizado. Y CY más CY, como Y es una constante y C también, la derivada de una constante es 0 y acabé la derivada parcial. La derivada parcial respecto a Y, entonces tengo que en este caso AX es, eh, es una constante. Como estoy derivando respecto a Y, entonces BX al cuadrado es una constante y la derivada de una constante es 0, más C es una constante y la derivada de Y es 1, entonces tenemos así. Y como la función no hay una dependencia con Z, pues la derivada parcial de B respecto a Z es igual a 0. ¿Qué tenemos acá? El campo eléctrico, al hacer esto, pues adquiere su característica vectorial, el campo eléctrico vectorial, en donde hemos calculado las componentes en X, en la dirección del vector unitario Y, en la dirección del vector unitario J, y 0 en la dirección del vector unitario K, en la dirección Z. Ahora vamos a hacer el B. Dice en qué puntos el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, igualamos los dos campos que nos dieron. Pues obviamente en Z todos los puntos son el campo 0. Y al igualar tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, X y Y. Yo lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación, porque solo tengo una, despejar X. Al despejar X correctamente de esta ecuación, entonces tenemos que C está sumando, pasa a restar. AX igual a menos C y A está multiplicando, pasa a dividir. Entonces esto queda sobre A. Y ya tengo el punto donde perdón, donde el campo eléctrico es 0. Ya sé la coordenada en X. Ahora, sabiendo X en la otra ecuación, que es esta, reemplazo el valor de X y despejo Y. Entonces, en vez de X, voy a colocar menos C sobre A. Y este menos hace que este menos por menos se vuelva más. Y lo voy a poner de esta manera. Ahora, toda esta expresión va a pasar a restar. AY es igual a menos 2BC sobre A. Y si nos damos cuenta, A está multiplicando, pasa a dividir. Y tenemos los puntos respondiendo. Dice en qué puntos el campo eléctrico es igual a 0. Entonces, cuando X vale este valor, según pues, las constantes, y cuando lleva a verle este valor y el Z en todos los puntos. De esta manera terminamos nuestro fundamentación del potencial eléctrico, viendo la energía potencial eléctrica. Lo que resta es recordarles que la práctica hacia el maestro, hay que hacer muchos más ejercicios, repasar. Y a modo de estudio, pues les dejo este ejercicio. Dice, el potencial debido a una carga puntual Q en el origen se puede escribir como. Entonces, de esta manera es un escalar. Y entonces nos piden, calcule el campo en X, en Y y en Z, el campo eléctrico utilizando las ecuaciones 23-19 a modo de consulta. Demuestre que los incisos los resultados del inciso A concuerdan con la ecuación 21.7 para el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces es un reto matemático muy interesante en donde se sacan conclusiones de física muy importantes. Espero que haya sido productiva la sesión y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.